las etapas antes de la deportación de Mbaquebari a San Luis. A raíz de las campañas difamatorias contra las actividades del jeque, este recibió varias citaciones de las autoridades coloniales, pero la decisión de viajar a San Luis para responder a esta citación solo se produjo cuando recibió la orden de su señor. Fue entonces el sábado 10 de agosto de 1895, correspondiente al 18 Safar 1313 de la Égira, cuando el jeque abandonó su residencia en Mbaquebari, ciudad del reino de Yolof, para dirigirse a San Luis. El retraso del jeque en responder a las citaciones de las autoridades coloniales fue percibido para éstas como una ofensa a su autoridad. Un destacamento dirigido por el comandante Leclerc, administrador del Círculo de San Luis, fue enviado a Mbaquebari para obligar al jeque a cumplir. Su encuentro tuvo lugar en la localidad de Jewal, en la tarde del mismo día. En su informe al gobernador de Senegal y dependencias, Leclerc afirma que el encuentro tuvo lugar precisamente a las 14 horas. Tras pasar la noche en Jewal, el jeque abandonó esta localidad después de las oraciones de la mañana para dirigirse al pueblo de Koki, así visitar a Serigne Makhtar Ndumbe, antes de continuar hacia Luga, desde donde tomó el tren hacia San Luis el 12 de agosto de 1895.